En Comunitat Valenciana Directe tenemos espacio hoy para conocernos un poco más a nosotros mismos. Para ello contamos hoy con el psicólogo Enric Valls para hablar de temas de pareja. Buenas tardes, Enric, bienvenido. Buenas tardes. Apasionante, complicado y amplio, ¿no?, el mundo de las parejas. Sí, es apasionante, complicado y a veces muy difícil de gestionar, ¿no? Y es motivo por el cual vienen a consulta, porque el día a día, la convivencia, genera conflicto. Y si no sabemos cómo resolverlos, pues entonces es motivo por el cual acuden, ¿no? ¿Cómo se sabe cuándo ha llegado el momento de asistir a una terapia de pareja? La pregunta que se deben hacer nuestros espectadores es si la pareja ha dejado de ser pareja. Eso es uno de los problemas o motivos principales por el cual vienen a consulta, ¿no? Los temas son diversos. Uno es la dificultad a la hora de comunicar, pues que empiezan a tener conflictos, pues yo te quiero tener razón, ¿no? Yo tengo razón, y entran en una dinámica bastante tóxica. Otra es en relación a la educación de los hijos, pues yo pienso que debería ser de esta forma, yo pienso que deberían de ir a estas extraescolares. Un aspecto importante también es el cómo comunicamos las cosas, que de hecho es una de las primeras preguntas que hacemos en la primera sesión, para saber si uno de los dos integrantes de la pareja huye o evita el conflicto, porque, pues mira, no quiero enfadarme. El otro día en plena sesión me comentaba, es que él cuando se enfada baja al bar y ahí se queda. Es decir, evita el conflicto y evita afrontarlo, ¿no? En ese sentido. Otro aspecto importante es cuando aparece una infidelidad, que de hecho lo podemos conectar con uno de los programas que hablábamos en otras ocasiones, y también es importante porque cuando el tema sexual no se da, que es cuando se entra en esa rutina y se olvida la parte íntima o la parte de afectividad, ¿no? De la pareja. Por lo que dices, muchos problemas se basan en una cosa tan simple y tan complicada a la vez, ¿no?, como los problemas de comunicación en la pareja. Saber expresarse, efectivamente, cómo gestionar las discusiones, pues el cómo decimos las cosas, porque hay gente que pierde los nervios y esto es así, y entra en la dinámica. También saber posponer la discusión, pues mira, ahora no vamos a entrar en un debate, ¿no? Es mejor que cuando nos tranquilicemos, pues hablar las cosas. Posponerlo es muy importante. También el cuidar en ese sentido a la pareja, pues tener esos detalles de celebrar aniversarios o momentos, tener detalles con la pareja, recordar fechas importantes, recordar también aquellos momentos buenos en la pareja, que eso se olvida. De hecho, una de las preguntas también es ¿qué cosas buenas tiene la pareja? ¿Qué describirías de la persona que estás conviviendo? Las cosas positivas, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces entras en la rutina y te olvidas, ¿no?, de eso que ha quedado atrás. ¿Qué pasa cuando hablas lo de posponer, cuando una parte de la pareja prefiere hablar las cosas más adelante y la otra es más impulsiva y quiere en el momento? Ahí me imagino que hay un choque, ¿no?, de tiempos. Correcto, ahí hay un choque y lo que hay que tener presente primero es hacer una respiración profunda y decir, ¿podemos hablar ahora? No, es que no sé qué, pues entonces posponemos la conversación. Sí que es cierto que se da que, no, pero es que lo necesito hablar ahora. Ahí hay que encontrar, por eso digo que es un equilibrio entre el momento, las palabras y hacer también un ejercicio de empatía. Voy a ponerme en el lugar de la otra persona y a ver, ¿cómo me están hablando? Me gustaría, es decir, hacer ese ejercicio de, pues precisamente de sensibilidad, ¿no? Es ahora el momento. De hecho, una de las pautas es, vamos a posponer esta conversación para dentro de 2 horas. Y uno se marcha y luego vuelve a plantear esa conversación. No, pero es que no sé qué, lo volvemos a posponer. Lo ideal es cuando se tranquilicen las dos personas, incluso hablar las cosas antes de que llegue el conflicto. De hecho, hablar las cosas cuando van bien las cosas. Es interesante, porque normalmente siempre acuden cuando ha aparecido el conflicto o cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero siempre acabar hablándolo, ¿no? Porque si dices como el del bar y luego subes y aquí no ha pasado nada, eso sigue ahí, ¿no? Y se va acumulando. Correcto, ahí se da la evitación y la negación de la realidad. Pero el problema sigue estando ahí. El otro día una paciente me comentaba, es que cierro los ojos y hago como que no está.
pero luego los vuelvo a abrir y está el problema, ¿no? En ocasiones a veces tenemos actitudes infantiles, como me marcho, ahora me enfado y hasta que no me pidas perdón, pues no voy a ir a decirte nada. Dejarnos el orgullo a un lado y permitir, porque la pareja es un equipo, de hecho, la clave es encontrar ese equilibrio. Yo doy y la otra persona, la otra pareja con la que convivo me da. Yo pido y me piden. Tiene que ser el equilibrio. Y ahí también insisto en la importancia de que cada uno de los integrantes, es decir, cada uno de la pareja, tiene que tener su propio espacio personal. Porque a veces no ponen límites y el no poner límites es igual a caos. No, es que yo lo hago todo con él o con ella. Me voy con mis amigas y le estoy diciendo que estoy con mis amigas. Me voy con un familiar y le estoy diciendo constantemente. Ahí hay una invasión de la intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se invade precisamente ese lado individual, genera conflictos. Lo ideal es cada uno tener su espacio y luego tener lo que se dice en la palabra nosotros, que es el cerebro de la pareja. Nosotros hacemos cosas en común, ¿no? Tener cada uno un poco de parcela vital individual, ¿no? Y luego compartir. ¿Qué pasa cuando una pareja hace su vida? Todos se nos vienen en mente, a lo mejor parejas que hace cada uno su vida y bueno, al final supongo que no se llegan a encontrar, ¿no? Claro, ahí, vamos a ver, si lo hablan, por eso digo que es importante hablarlo y comunicar, si lo hablan, pues mira, cada uno tiene su espacio y no hay ningún problema. La cuestión es que cuando cada uno hace su vida y luego no tienen puntos en común, o no se habla porque uno de los dos a lo mejor está sufriendo porque le encantaría convivir con la otra persona, o porque no ha surgido, es cuando se da esa problemática, ¿no? Entonces, mientras lo hablen y lo lleven bien, guay. Cuando hay alguno de los dos que empieza a reclamar esa atención, porque decimos que la pareja es exclusividad, es atención, es dedicación, pero sin olvidarnos de nosotros, porque entonces caemos en un cuidado y ya no es pareja, soy la mamá o el papá de mi pareja. Y entonces eso también hay que evitarlo, ¿no? Pero sobre todo hablarlo y poner encima de la mesa las cartas. ¿Cómo se trabaja para mejorar esa relación? ¿Qué cosas se pueden poner en marcha para mejorar? Primero preguntarse qué problemas se dan en la pareja. ¿Qué problemas hay? Pues mira, es que resulta que cada vez que tenemos que pagar tenemos una discusión. Decía también con el tema del salario, la pareja no es uno gana y el otro también, sino ganamos los dos, involucrarse, porque eso también es un sentimiento de pertenencia. ¿Qué podemos hacer? Identificar cuáles son los problemas. Segundo, ver cómo estamos actuando hasta ahora, si estamos repitiendo el mismo patrón, pues es que resulta que a la mínima saltamos, o es que no hablamos las cosas, está el silencio castigador, que es cuando uno de los dos va a hablar y el otro dice, ¿te pasa algo? Y dice, no ocurre nada. Está haciendo precisamente una comunicación pasivo-agresiva, con su silencio está castigando. Sobre todo, identificar cuáles son los problemas, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para cambiar eso. Pues, por ejemplo, decíamos, si entra en una dinámica de tirarse los trastos encima de la cara, hablando metafóricamente, pues posponerlo, hablarlo, negociarlo y llegar a un punto en común, porque cada uno tiene sus creencias, al final es poner las creencias en común, por ejemplo, ¿no? Hay parejas que son muy discutidoras por naturaleza y les va estupendamente bien, y hay parejas que no discuten nunca y en unos años se acaban separando. Sí, por ejemplo, en el caso de que no discuten nunca y al final acaban, porque también tengo que decir que las discusiones, en cierta forma, son buenas. Hay niveles y niveles. Una discusión, un conflicto se da para solucionar el problema. Una pareja que te dice, no, nosotros nunca discutimos, algo ocurre. No es normal. No es normal, es anormal precisamente, ¿no? Y justamente lo contrario, las parejas que están constantemente discutiendo, entonces entran en una dinámica que tampoco es normal. Entonces, ¿ahí qué ocurría? Pues hay que preguntarse, ¿existe la comunicación? ¿Hay intimidad? ¿Está la parte sexual? ¿Nos estamos convirtiendo en convivientes? ¿Somos amigos bajo el mismo techo? ¿Estamos cuidando la parte de la pareja, el sentimiento, tener momentos de recordar, de conectar con esa parte positiva? ¿O nos hemos olvidado de la pareja, nos dedicamos exclusivamente al trabajo, a los hijos y a qué más? ¿Y nosotros? Decía mi abuela hace muchos años que la pareja es como una planta, ¿no? Compramos la plantita y hay que cuidarla, hay que regarla, hay que estar pendiente de ella.
en muchas ocasiones que caemos en esa dejadez y en me dejo llevar, pero no, eso genera precisamente luego separaciones, divorcios, terceras personas. Supongo que te lo dirán mucho, ¿no? Es habitual la rutina, los trabajos, los niños, tal. ¿Cómo puede combatirse? ¿Nos tenemos que poner deberes de la pareja de anotación, acordarnos de hacer algo de vez en cuando? Sí, debemos y tenemos que hacerlo. Uno de los aspectos que podemos dar o consejos es dedicar el tiempo, por ejemplo, a las comidas. Un ejercicio que suelo mandar es comprar una especie de cesta y dejar los móviles, las tablets, para dar conversación con la pareja. Otro aspecto es dedicarnos un día a la semana a recordar o a estar con la pareja, con una situación de ocio. Pues vamos a cenar, vamos a tomarnos un café, vamos a dar una vuelta por el barrio. Es decir, tenemos que dedicarnos un día a la semana a cuidar la pareja. Otro aspecto importante es tener presente que la pareja se debe de comunicar, se debe de expresar. Pues mira, ¿qué te parece si hacemos esto? No imponer, sino preguntar, plantear, proponer, ¿no? Y otro también aspecto importante que es interesante es cuando hay un ejercicio que solemos mandar, que es que tiene que mirar a la pareja durante 5 minutos a los ojos y tener un momento de intimidad. Nos miramos durante 5 minutos sin decirnos nada. Después de ese ejercicio se pregunta qué sentimientos uno tiene, porque también en lo que se expresa es que la parte afectiva, el roce hacia el cariño. Si no nos cuidamos, no nos damos afecto, no nos besamos, no nos decimos te quiero, eso va a desaparecer. Entonces, un momento de mirarnos, de estar con nosotros a solas, si cabe la posibilidad de compartir esos momentos individuales, pero en pareja, es idóneo para mantener esa relación estable, ¿no? Es importante. Supongo que también en consulta te vienen muchos problemas asociados a la pareja por terceras personas, por las familias, ¿no? Sí. Es un problema muy común en una pareja. Sí, es que resulta que mi suegra está ahí, o mira, fíjate tú, tu hermana está muy pendiente de la relación, o no nos deja nuestro espacio, o nos imponen que vayamos todos los domingos a comer paella cuando quiero estar contigo, ¿no? Esas terceras personas, por eso es importante poner límite, incluso, pues bueno, esta semana sí, la semana que viene no. O vamos a encontrar un punto en común, vamos a tener nuestro espacio. Es muy importante porque entonces se entra también en ese conflicto. También decir, ¿cuándo no es aconsejable ir a terapia? Pues precisamente cuando uno de los dos tiene claro que se quiere divorciar o separar. Porque en ocasiones se entra en una dinámica de yo he hecho, tú dices, y la otra persona, o sea, quiere decir, uno de los dos tiene claro que se quiere separar. Ahí no es aconsejable ir a terapia. La terapia es cuando los dos quieren solucionarlo, o cuando se da algún tipo de caso de violencia de género, que ahí es lo que hay que hacer es proteger a la víctima, ¿no? Y entonces no hay que acudir a terapia, sino lo que hay que hacer es pedir ayuda en los estamentos estatales, ¿no? Comentabas antes el tema de la infidelidad, no sé si es muy común acudir a terapia y si esos problemas suelen acabar bien, si se puede llegar a perdonar una infidelidad. Sí, de hecho, la infidelidad, cuando eso aparece en la pareja, es uno de los motivos por el cual acuden y piden ayuda, ¿no? El problema es que el objetivo de la terapia no es perdonar, sino es recuperar la confianza. Porque cuando acuden es que quiero perdonar a mi pareja. No, es recuperar la confianza. Que es precisamente lo que se pierde, ¿no? Cuando hay una infidelidad es difícil de remontar por eso. Correcto, de hecho la infidelidad rompe el pacto de exclusividad, ¿no? Entonces, recuperar eso es el proceso que los dos tienen que poner de su parte. De hecho, abandonar el tercero, no tener ningún tipo de contacto, pedir perdón de forma interna y de forma, vamos a decir, pues clara, porque hay a veces, no, pido perdón, no, pero no lo sientes, sino sentirlo, y a partir de ahí se establecen unas ciertas pautas, como por ejemplo, decir en todo momento dónde estás, al principio de la relación, para que la otra persona sepa dónde estás, darle las claves de las redes sociales para que pueda acceder en cualquier momento. Cosa que en una relación normal no harías, ¿no? En una relación de confianza no debemos hacer ni debemos meternos, ¿no? en esas cuestiones. Obviamente porque está la confianza, claro. Y uno tiene confianza y plena tranquilidad. Pero cuando se da ese elemento,
es cuando se reconstruye una nueva identidad. Es difícil, pero se puede, ¿eh? Tengo que decir que es difícil, pero se puede. Se puede, con mucho trabajo, Sí. me imagino. Los celos también supongo que serán motivo de consulta, ¿no? Porque hay muchas parejas que no pueden avanzar por los celos de una de las dos partes. Sí, los celos se dan cuando la persona siente ciertas inseguridades personales. Eso es uno de los motivos. Otra es porque ve como el control y la posesión hacia el otro como algo normal. Otro aspecto importante en los celos es cuando tiene el miedo o el terror al abandono, porque considera que en cualquier momento le pueden abandonar y no soporta vivir en soledad. Entonces ahí se trabaja el tema de los celos, de que los celos no son amor, los celos no son posesión, y a partir de ahí la persona va empezando a trabajar esa parte mental y emocional y empieza a ver que lo normal no es estar pendiente de a quién da like o a quién ha dejado de dar like, ¿no? Bueno, eso sobre todo la gente joven se lo tendría que grabar a fuego, ¿no? Y sobre todo entender que tú has elegido a tu pareja, pero que tu pareja también te ha elegido a ti. Eso es, y que se basa en plena confianza. Y que, bueno, si hay algo objetivo que uno capta, pues hablarlo e intentar mediarlo, ¿no? La comunicación, creo que es, por todo lo que hemos hablado, el aspecto fundamental, ¿no? Para que una pareja dure años y años, y la imaginación, ¿no? También. Correcto. Un poco. Cuidarla. De hecho, en la parte también de la imaginación, la parte sexual, innovar, recordar, fantasear, hablar de lo que a uno le gusta, de lo que no le gusta, y a partir de ahí crear esas sinergias, ¿no? Enric, pues muchísimas gracias por contárnoslo también, y ya saben, pues si en casa están atravesando un bache, lo mejor es acudir a terapia, ¿no? Y solucionar y apostar, ¿no? Por lo que uno quiere. Así es, que pedir ayuda es sinónimo de querer mejorar y de autoestima, porque, bueno, es un buen momento, siempre es un buen momento para mejorar y bueno, si así lo consideran, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Enric, como siempre un placer. A ti, a vosotros.